Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, comenzando un poquito, súper, ya llegó José Segurado. Bueno, antes de comenzar y empezar con José, quería comentarles que, bueno, este live lo estamos haciendo porque queremos generar un montón de conciencia de cuánto podemos hacer a través de la vida. Esta es una historia súper inspiracional y es real. Así que espero que a todos ustedes les sirva. José Segurado es coach de salud, tiene muchísima experiencia con las enfermedades crónicas. Así que, bueno, sin más ahí, se los presento. Déjenme ver. Ya está invitado. Veamos si ya puedo entrar. Oh, Hola, José, ¿cómo estás? Qué muy gusto. bien, y tú, qué gusto vernos. Sí, Ya ya son teníamos años. totalmente, totalmente. ¿Cómo estás? Muy bien, José, ¿cómo estás tú? Bien, también, con ganas de hablar contigo, con ganas de poner en común pues todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos vivido y seguimos aprendiendo, porque esto no se para nunca. Bueno, pues, o sea, déjame compartirte, yo en verdad una gran admiración, yo recién pasé por una neuralgia, bueno, estoy todavía con una Wow. neuralgia posherpética y definitivamente un trabajo súper grande en la motivación interna, ¿no? En este sentido de no voy a dejar que este diagnóstico me pare y esta certeza mental de este es el camino, por aquí voy y voy a, como dice tu cuenta, ¿no? Elegir la vida. Me parece súper poderoso y me encanta. Ujú. Pues te felicito por verlo así, por decidirlo, porque al final es una elección, es una decisión. Cada vez me doy más cuenta de ello y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo más importante que creo que hay es la elección de decidir, voy a ir por aquí o voy a ir por allá. Ujú, definitivamente. Entonces, cuéntanos un poquito, dale al público ahorita que se ha unido, que muchas gracias por haberse unido con nosotros y poder escuchar el en vivo y vamos a estar muy atentos para sus preguntas también si las quieren hacer ahí en el vivo. Pero cuéntanos un poquito, resumidamente, tu historia, qué fue lo que pasó y qué te llevó a tomar tu elección, el camino que tú elegiste. Pues mira, mi historia empezó hace ya 8 años, en 2014. Me diagnosticaron esclerosis múltiple con muchísimas, yo tenía muchísimos síntomas extraños y yo chequeando por internet pues todo me cuadraba con que era esclerosis múltiple, pero cuando me hacía estudios no me lo detectaban, no me decían que todo estaba bien. Entonces tenía más de 30 cuando me hicieron los estudios finales, tenía más de 30 lesiones en el cerebro y más de 30 en la médula, lo cual es muchísimo, muchísimo. Algunas de ellas de más de 1,5 centímetros en el cerebro. Y wow, es increíble. O sea, los síntomas iban desde que no podía leer, no podía estudiar, me desorientaba, me perdía en la calle, me mareaba, no tenía equilibrio, me orinaba encima, no podía tener relaciones sexuales. Bueno, horrible, horrible. Un trauma, vamos, muy feo, muy feo. Y lo que me dijeron en un principio es que, bueno, esto de la esclerosis múltiple es una enfermedad incurable, neurodegenerativa, que va a ir a peor y por el número de lesiones y la gravedad de ellas, seguramente entre 6 meses y un año no podría caminar. Wow. Y imagínate, pues mi mundo como lo conocía, pues se vino abajo. Se vino abajo y digo, "Buah, todos mis planes, todo lo que yo quiero hacer en mi vida, pues ya deja de pensar en ello". Pero igualmente yo tenía una vocecita, siempre digo lo mismo, si hay personas que me han escuchado dirán qué pesado se está repitiendo con esto, pero había como una vocecilla pequeña dentro de mí que muy flojita que me decía que no podía ser tan verdad lo que me estaban diciendo, que había mucho más. Si bien era verdad todos los síntomas que tenía y todas las lesiones, había algo más en mi vida. O sea, yo podía poner en orden mi vida que en ese momento no estaba nada en orden en ninguno de los aspectos importantes de la vida. Y yo decía, seguramente si yo empiezo a poner las cosas en orden, estaré mejor. Pero, wow, ¿por dónde empezar? ¿No? ¿Por dónde Claro, empezar cuando tienes un diagnóstico así y esa locura que tú ves? Porque es todo muy loco cuando te está ocurriendo. Y bueno, pues es ir empezando de a poquito. O sea, yo estuve 3 días en mi casa llorando sin parar y con mucho miedo porque no sabía si me quedaba dormido, si me despertaría, cómo me despertaría, si ya no podría caminar, no tenía ni idea de nada.
pero esa intuición que yo tenía seguía ahí muy flojita, seguía ahí diciéndome, bueno, seguramente hay algo más. Al tercer día, que ya no podía más de llorar y de tener miedo, dije, bueno, basta ya, ponte manos a la obra. Y empecé a buscar en internet. Empecé a buscar, pues casos de, bueno, empecé a buscar esclerosis múltiple y todo lo que aparecía era horrible, ¿no? Toda la información Claro. oficial era muy difícil, muy complicado todo lo que te decían, ¿no? Solo hablaban de silla de ruedas, de incapacidad, pero dije, tiene que haber alguien que se haya recuperado, porque de todas las enfermedades del mundo hay gente que se ha recuperado. Y empecé a Totalmente. buscar eso. Ujú. Y qué bonito, porque creo que esa es una parte muy importante y que tenemos que conectar todos. Es que normalmente nos ponemos a ver las generalidades y las consecuencias negativas y nosotros necesitamos un efecto que sea lo opuesto, que sea un efecto que nos motive, que nos inspire, que nos lleve. Y supongo que eso te llevó a filtrar. ¿Y qué encontraste? Cuéntanos. Eso es de lo que me gustaría más hablar hoy, si tú quieres, de la importancia de lo que uno busca y donde uno se centra, porque es cara o cruz. O sea, si tú buscas una información solamente la meramente oficial, en este caso son muy negativas, muy pesimistas, y cuando yo empecé a buscar multiple sclerosis, por lo buscaba en inglés, que había más resultados, cure o recovery, empecé a buscar encontrar no en las primeras páginas, sino ya como la página 15, que hoy en día es peor. Esto pasó en 2014 y hoy en día no lo encuentras en la página 15, te tienes que ir a la página 30, En etcétera. O sea serio, que wow. sí, en esto ha habido un retroceso en vez de un avance. Es más difícil hoy en día es encontrar cosas un poco alternativas, un poco diferentes. Y eso que hay un protocolo grande, ¿no? Este protocolo de la doctora Walls, yo hubiera creído que estaría mucho más cerca a las partes iniciales que a las últimas páginas de búsqueda. Ajá, hay algún caso que sí, como la doctora Walsh, que es bastante conocida, pero yo encontré muchos casos que ahora no están en las primeras páginas de la búsqueda. Hay que hacer un trabajo muy arduo. Y eso, buscando, encontré personas que se habían recuperado, que habían mejorado muchísimo y todas eran distintas. Empecé a leer como un loco, como te puedes imaginar, con ese ansia de saber de aquí hay esperanza, aquí hay personas que se han recuperado, ¿no? Entonces empecé a leer y a leer y todos eran muy diferentes, todos eran completamente distintos, pero a la vez muy similares. ¿En qué eran Todos habían hecho similares? similares en cosas que habían hecho, todos habían hecho en la dieta cosas muy de sentido común al final, que es dejar de comer cosas procesadas, precocinadas, dejar de comer mal y empezar a comer bien, ¿no? Algunos, por ejemplo, con una dieta completamente vegana o vegetariana y otros seguían incorporando la carne, pero la dieta era mucho más sana, era comida real, ya dejaba de ser comida procesada. Eso lo primero que hicieron todos. Y lo segundo que me llamó mucho la atención es la personalidad autoinmune, que ahora ya se empieza a hablar un poco más de la personalidad de los que tienen un diagnóstico autoinmune. Cuéntanos sobre esto. Wow. Eso es muy interesante y me sigue llamando la atención. O sea, todos eran personas muy exigentes consigo mismas. Yo era hiper exigente y todavía lo soy un poco, pero bueno, esto es un work in progress. Personas muy exigentes consigo mismas que a lo mejor cuando estudiaron en el colegio eran los mejores en lo que estudiaban y después fueron los mejores en el trabajo que consiguieron. Siempre tenían que tener retos cada vez superiores, moverse por objetivos, siempre en números y muchas veces de cara al exterior, hacia afuera, ¿no? Yo hago cosas porque es lo que se espera que debo hacer, lo que se espera de mí en esta sociedad, que tenga un trabajo X, que tenga unos ingresos, que mi vida sea de este tipo, pero un poco en automático, un poco de manera automática sin realmente preguntarte si eso es lo que tú realmente quieres en tu vida y lo que te hace feliz, Un ¿no? checklist de lo perfecto, entonces, cómo tiene que verse según la sociedad, cómo es lo que espera la gente de ti y Ujú. llegar siempre al punto máximo, fuera como fuera, más o menos. Exactamente, y mucha presión, mucho trabajo duro. Entonces, eso como además normalmente somos personas muy trabajadoras, Ujú. a veces normalmente lo podemos conseguir durante bastante tiempo, pero al final somos humanos y es un cuerpo y no se puede estar así siempre, es inhumano.
y tampoco es bueno porque la persona no está siendo feliz. Y en la mayoría de los casos que yo leí, estas personas no estaban siendo felices y yo me sentí muy identificado porque yo no era para nada feliz, para nada. Tenía un trabajo perfecto, entre comillas, trabajaba en una entidad bancaria, tenía un buen sueldo, tenía un buen horario, pero para nada era feliz. Y sobre todo era muy agresivo conmigo mismo. Eso es algo bastante común en las enfermedades autoinmunes, esta agresividad, una agresividad que a veces se traduce con el resto de las personas, que eres hiriente, que le hablas mal, que criticas al resto de personas, pero sobre todo con uno mismo. Una agresividad muy fuerte hacia uno mismo. Al Porque reclamarte y como, decir por qué no lo haces bien o que te está faltando o cosas de esas, era como, esa era la voz interna. Ujú, sí, totalmente. O sea, eh, uno cuando es tan agresivo, no sé si esto te resonará, cuando se mira al espejo, normalmente se dice cosas que no le dirías ni a tu peor enemigo. Te Todos dices cosas tenemos un pequeño horribles. dictador dentro de Ay, la qué horrible. cabeza. Qué horrible el dictador y te dices cosas tan, tan feas, eres lo peor, no eres lo suficiente, no vales, qué feo, qué gordo, qué delgado, qué gordo, lo que sea, qué joven, qué viejo. Nunca es suficiente, nunca es suficiente y es siempre más, 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 más. Y esa intensidad al final es como si te explotara en tu cabeza. No sé, porque en el caso específico de la esclerosis múltiple, lo que es que la cobertura de las neuronas es que sería como un cableado. El plástico al final se quema, se abre y se producen cortocircuitos, ¿no? ¿Es el tema de la ¿Cómo de, mielina? ¿Te refieres al plástico? sí, exactamente, la mielina. ¿Cómo de agresivos tenemos que ser con nosotros mismos de alguna manera para atacarnos así y que el cuerpo nos reconozca a nosotros como a un enemigo en lugar de reconocernos como a un amigo? Eso es algo que a mí me viene a la cabeza muchas veces, ¿no? ¿Por qué nos hacemos tanto daño? Wow, y ¿Por qué sabes que tanta ahorita me agresividad? resonó fuertísimo porque justo mi neuralgia es en el lado derecho de la cara y tiene que ver con la mielina y ahora digo, bueno, voy a tener que buscar en qué parte en verdad me estoy reventando la cabeza. Ujú, Literalmente, ¿no? Porque eso sí, o sea, el cuerpo literalmente. expresa literalmente lo que está sucediendo en nosotros. El cuerpo expresa todo el rato, pero muchas veces no lo escuchamos y muchas veces también es difícil escuchar, pero a veces hay que, bueno, a veces no, habría que pararse siempre y escuchar qué está pasando y ver qué podemos hacer al respecto. Yo pienso que siempre se pueden hacer muchas cosas al respecto. A lo mejor en ese momento no lo podemos ver, en el momento que estamos tan agresivos o que estamos con los síntomas, pues no lo podemos ver tan claro y tampoco podemos ser tan agresivos con nosotros mismos de querer solucionarlo en el momento, porque a veces no se puede. O sea, a veces hay que desconectar, descansar, tomarte una medicina si te la tienes que tomar, estar con amigos, ¿no? Y ya luego cuando estés un poquito mejor, un poco más calmado, ya ponerte manos a la obra. Y es un proceso, yo creo que es un proceso de la vida, es un proceso de la vida, porque ya es como una tendencia que tenemos los que... Yo me he especializado en acompañar a personas que tienen diagnósticos autoinmunes, porque hay un componente de personalidad autoinmune muy similar en todos estos diagnósticos, ya sea esclerosis múltiple, neuritis, mielitis, algunos tipos de cánceres, tiroides, fatiga crónica, fibromialgia. Hay un componente muy, muy común de este ataque a uno mismo, de esta perfección extrema. Y es al final un trabajo de una vida entera porque siempre vamos a tener esta tendencia. Así es. Somos nosotros, no nos vamos a poder quitar el cerebro, apartarlo y ponernos otro cerebro. Nosotros somos nosotros y somos maravillosos, pero a veces se nos va un poco por un lado que es negativo y que nos atacamos. Entonces la idea es aprender a darnos cuenta de cuando se nos está yendo el balance y empezar a tomar cartas en el asunto para que no sea tan peligroso para nosotros, porque realmente puede ser muy peligroso, Y muy, yo muy creería, peligroso. ajá, que en esta parte, perdóname que te interrumpa un ratito, en esta parte justamente del pensamiento, creo que sí podemos transformar las creencias, creo que, pero como tú mencionas, o sea, es un proceso de trabajo, es un proceso de autoobservarse, de empezar a encontrar, ok, en qué parte en verdad esto que me estoy diciendo es cierto, que creo que debe ser mucho de parte del acompañamiento, ¿no?
Y por el Ujú. otro lado, en cómo lo puedo transformar o cómo puedo verlo desde otro lugar que me haga sentido, porque tiene que hacerte sentido, si no, no lo vas a cambiar. Totalmente, totalmente. Tiene que hacer mucho sentido. Pero sí que es muy importante trabajar las creencias y la información que hay a nuestro alrededor. Vivimos en una época que por una parte es maravillosa, porque tenemos muchísima información, la que queramos encontrar. Abrimos Google, tecleamos y encontramos muchísima información, pero tenemos tanta información de un lado y tanta información de otro lado que está todo extremadamente polarizado y muchas veces es muy difícil encontrar la información que es buena y que es válida para ti. Ajá, Y hay dos efectos que son muy importantes. Existe el efecto nocebo y existe el efecto placebo. Y los dos, los son dos son fuertes. muy fuertes, fortísimos ambos. Ujú. Entonces, el efecto placebo, que muchas veces se tacha de cuando se prueba un medicamento, esto es efecto placebo. No, no habría que tacharlo de negativo porque es muy importante que nosotros tengamos ese poder curativo de que nos podemos ser nuestro efecto placebo, nos podemos autocurar. Y luego está el efecto nocebo, que es más potente, si cabe, que el efecto placebo. Y entonces, si nosotros nos decimos que las cosas van a ir mal, todo va a ir hacia que las cosas vayan mal. Y esto es un peligro que está muy fuerte en la sociedad, por nosotros mismos, que nos estamos lanzando información y mensajes negativos todo el rato, como la información que nos llega de redes sociales, de Internet, del mainstream, puede ser muy Definitivamente. negativa. Esa dieta que tenemos, y creo que ahí es importante mencionar el tema de la dieta de la mente, porque no es solamente solo una dieta en la alimentación, es de qué te estás informando, de qué te estás formando, porque así estás formando tu constructo mental en lo que quieres pensar, en lo que va a poner tu atención, tu vida. Justo hace ratito conversaba con alguien y le decía, o sea, es por ejemplo, poner el tema del COVID, una persona que está muy asustada por el COVID, va a haber siempre evidencia de las cosas más complejas sobre el COVID. Pero Uh si es -huh. que me enfoco en restauración, por ejemplo, en tu caso, o sea, tú buscaste y dijiste, no, elijo este camino de encontrar la manera de recuperarme, de la sanación, de vivir. Supongo que llegó un momento en que todo se volvió más fácil y toda la información, e incluso el algoritmo que tienen estas redes, empezó a lanzarte más de la información que tú Sí. sí estabas buscando. Sí, 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 mira, tomando lo que tú dices del COVID, yo lo acabo de pasar hace unos días el COVID, que en mi caso pues no ha sido para tanto, o sea, tuve fiebre un día, luego tuve un poquito de dolor de cabeza y cansancio, o sea, como una gripe, más o menos, como una gripe normal, pero hay un componente tan negativo cuando lo estás pasando de decir, cuidado, a ver cómo te encuentras, a ver qué pasa. Ya vives con miedo y después ya dejé irme y digo, bueno, van a ser unos días y ya voy a estar mejor. Y efectivamente fue así, no fue para tanto. Lo otro, volviendo al diagnóstico, la información, por supuesto, cuando ya empezaba a encontrar información que me daba esperanza, que creo que es una palabra muy, muy importante, la esperanza, que en este caso no tenemos que esperar a que nos la den de fuera, la esperanza, la tenemos que encontrar primero en nosotros mismos. Cuando ya encontraba información que me daba esperanza, ya todo era más fácil, porque yo ya me enfocaba a encontrar más información de ese tipo e iba apareciendo más información de ese tipo. A mí cualquier persona que me diga, no hay gente que se ha recuperado de esclerosis múltiple, te doy una lista así, directa, de un montón de gente que se ha recuperado y te doy sus historias para que lo leas y te inspires porque es importante cargarnos de esas historias, porque yo si voy al médico, lo que me va a decir o lo que yo voy a ver en la sala de espera son las historias malas, negativas, que existen, no digo que no existan, pero yo me quiero enfocar en las positivas, porque sé que hay personas que se han recuperado. Genial. Entonces, es muy, muy importante Es, enfocarse en un sitio o en otro. Eso me parece maravilloso. Y quería que vayas un poquito hacia la otra parte también, porque tu tema, o sea, es para hablar todo el día y nos faltarían días, definitivamente. Pero también quisiera que les comentes un poquito a la gente cómo va esta afectación de los pensamientos, regresando a este tema de la personalidad autoinmune, porque la afectación en tu caso fue en el sistema nervioso, pero también quisiera que abordes un poquito esta parte de los temas de digestión, porque supongo que tuviste haber tenido problemas a nivel digestivo, seguramente tuviste problemas a nivel de inflamación muy grande en otras áreas. Y no sé si de toxicidad, he visto que hablas de toxicidad también, pero quisiera que de alguna manera les des como una generalidad
ok, claro. ¿cuáles fueron los pilares? Y la gente que se está uniendo está mandándote corazones y qué lindo que estén acompañándonos porque ustedes son la razón de este live justamente, así que gracias por estar con nosotros. Entonces, que Sí, nos luego comentes. supongo que lo guardarás para que la gente Sí, lo vea online seguro que sí. y que siempre hay gente que viene más tarde y está genial. Por supuesto, había una inflamación generalizada. Lo que pasa es que cuando estamos en la lucha, en la batalla todo el rato y los que normalmente hemos tenido un diagnóstico autoinmune, vivimos en la batalla y nos pensamos que eso es la normalidad de la vida y que tiene que ser así. Entonces, vivimos en una inflamación crónica todo el rato. Entonces, la inflamación está en el cerebro, en el cuerpo, en el estómago, y entonces hablamos de lo digestivo, ¿no? Lo digestivo es un segundo cerebro, el estómago es un segundo cerebro y, por supuesto, no soy celíaco, pero tenía una sensibilidad al gluten brutal, estaba hinchado, una disbiosis grande, muchas alergias, muchas sensibilidades. Lo que pasa que llega un momento en que lo das como normal y te parece que es parte de la vida y que es normal sentirse siempre hinchado, sentirse siempre inflamado, que no te sienten bien las cosas y eso no es normal y no debería ser normal. Por eso el cuerpo nos está mandando siempre información y tendríamos que estar un poquito más, tendríamos que estar más atentos a decodificarla y ver qué nos está diciendo. Y, Pero todo eso, por supuesto, estaba pasando todo a la vez o casi toda la vez. y me imagino que tenías mucho más sensibilidades que solamente al gluten. O sea, de lo que yo tengo entendido, una persona puede llegar a tener como que sensibilidades fuertes hasta cuatro, exagerando. Pero si es que hay Mira, unas. sí, yo tenía una alergia muy fuerte al polvo, pero desmesurada al polvo, al frío también, mucha sensibilidad. Después se me podía considerar como PAS, persona altamente sensible a los ruidos. Vivía en un estado de sensibilidad múltiple a la leche, por ejemplo, una sensibilidad constante. Yo creo que podría ser cualquier cosa. Y luego cuando me hacían pruebas de alergia, pues me salía alergia a todo, a un montón de cosas. Entonces ya era como, ¿a qué no soy alérgico? ¿No? Ujú. Era como una cosa global, porque la sensibilidad y la inflamación era global. Claro que sí. Entonces, ¿por dónde empezaste? ¿Qué fue lo primero que empezaste a atacar como protocolo? Mira, lo primero que empecé a hacer fue la alimentación. Cambié la alimentación porque para mí era lo más sencillo. Yo sabía que lo más importante o muy importante también era trabajar todo el tema emocional, todo el tema del estilo de vida, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se requiere pues atacar muchas áreas, trabajar muchas áreas. Entonces, ¿dónde puedo empezar lo más fácil? Empecé por la alimentación, lo que significaba dejar de comprar en los lugares que compraba habitualmente y empezar a comprar en lugares naturales. Lo que hice de la noche a la mañana es dejé cualquier cosa que estuviera empaquetada, procesada y empecé a comer comida real, que en ese momento fue la mayor parte del plato de verduras de temporada, los colores más oscuros posible, de más colores, verdes más oscuros, para que tuvieran la mayor carga de antioxidantes. Ujú. Eh, una parte pequeña del plato también podía ser carbohidrato, pero de calidad. Me enfoqué en dejar el trigo y el maíz completamente y hacer una dieta sin gluten, comiendo otros cereales o pseudocereales como la quinoa, el arroz basmati o el arroz integral, el mijo, eh, básicamente eso, o sea, la espelta no, el amaranto era lo que más comía en ese momento. Y luego una parte de proteína buena. La parte de proteína buena sería pues o frijoles, por ejemplo, o dejé la carne un año, luego volví a la carne, a una carne de buena calidad, pero tomaba pescado siempre que fuera pequeño, como la sardina, la sardinilla, la caballa, la trucha, el salmón, Y ustedes siempre allá que tienen fuera gran sal. variedad. Pero es Ay, súper sí, importante contarles también que la elección de José de estos pescados pequeños es por el nivel de toxicidad. Mientras más grandes, tienen totalmente. mucha más toxicidad. Exactamente, pequeño y que no fueran de piscifactoría, sino que fueran salvajes para que pues no tuvieran la menor toxicidad. Luego, cuando al cabo del año empecé a retomar la carne, también es importante ver tu tipo sanguíneo. Depende del tipo sanguíneo,
te sienta mejor un tipo de alimento o te sienta mejor otro tipo de alimento. Yo tengo un tipo sanguíneo al cual le va bastante bien la carne. Eres Entonces vos. yo tomo... Ujú, exactamente. Entonces, estamos ahí en la misma línea. Entonces empecé a tomar una carne que fuera de calidad, que fuera ecológica o que fuera halal, que también es de muy buena calidad. Y también podía comer carne roja, como, bueno, carne roja y vísceras, que las vísceras son muy, muy ricas. Eh, pescado, pollo, pavo, todo de buena calidad. Lo regaba todo siempre con una grasa muy buena, ya fuera aguacate o aceite de oliva virgen extra, que aquí tenemos muchísimo, Sí. eh, o también aceite de coco virgen extra. Y también le ponía siempre frutos secos que no fueran ni salados ni fritos, como las nueces, las almendras, las avellanas. Y también ponía por encima un poquito de germinados, ¿vale? Que es vida pura, ¿no? Y Quería eso, preguntarte ahí, en tu caso, con la disbiosis, ¿estabas comiendo fermentados o no en ese momento? en ese momento sí que estaba, y entonces lo dejé, Ok, porque los hay dejé muchas un poco. personas que creen que cuando tienen la disbiosis es un problema de cantidad de bacterias en el intestino y muchas personas cuando tienen una disbiosis muy grande meten estos fermentos creyendo que hacen bien, pero están generando lo opuesto. Entonces, Ujú, hay fases de reintroducción de ciertos tipos de alimentos y simplemente quería totalmente, aclarar esa parte y saber cómo lo habías manejado en tu caso. totalmente, Entonces, sí. ¿esa fue tu reparación intestinal o hiciste algo más para repararlo? Bueno, hice más cosas, tenía un exceso de cándida, ¿no? Entonces al reparar la dieta me ayudó mucho, pero también lo ayudé con el aceite de orégano, que el aceite de orégano, poniendo unas gotitas de aceite de orégano en mis platos, me ayudó bastante a tener la cándida a raya, ¿no? Qué bien. Y también algunas algas que me ayudan bastante, como el alga espirulina, alga clorela Ujú. en Genial. algunos momentos. Y después con cada cliente que yo, porque luego me formé como coach de salud y de vida y aprendí otras cosas y con cada Ujú. cliente pues he ido poniendo en práctica otra serie de protocolos, ¿no? Y me encanta lo que mencionaste al inicio. Empecé por la alimentación porque es lo más sencillo, porque justamente muchos de nosotros tenemos este chip de que la alimentación es súper complicada de cambiar. Y de hecho, si es que quieres mejorar tu vida, es una de las cosas más fáciles en las que puedes actuar, porque en verdad el trabajar en tu pensamiento, el trabajar en cambiar creencias, en autoconocerte, esas cosas sí toman muchísimo más tiempo y los resultados son muy rápidos. ¿A partir de cuánto tiempo empezaste a ver mejoras o reducción de la Enseguida, inflamación? enseguida, en 2 semanas diría. En 2 semanas empecé a Claro. notar una mejora muy importante en la inflamación y entonces lo que yo noté fue otra vez la esperanza. Dije, wow, si con 2 semanas empecé a notar cosas, voy a seguir por esta línea, ¿no? Si a mí los médicos me decían que en un año me quedaría en silla de ruedas, dije, si me tengo que quedar en silla de ruedas, Dios no lo quiera, pero pues ahí voy a por todas, voy a hacer todo lo que pueda para que eso no sea así, ¿no? Entonces, en 2 semanas ya empecé a notar los resultados y luego empecé a aplicar también mucha suplementación de, pues por ejemplo, omegas 3, algas, como te decía. Bueno, siempre he sido bastante friki de la suplementación, pero en ese momento me volví más friki todavía. Empecé a estudiar bastante suplementación, fitoterapia y empecé a añadir bastante cosas que ahora mismo pues hay algunas que son básicas en mi vida y otras que voy poniendo, voy sacando, pero eso fue muy, muy importante. Eso fue lo segundo que hice. Luego empecé a seguir, a retomar cosas del pasado que me habían funcionado mucho, como la meditación, que creo que la meditación es algo básico que todo el mundo, en esta sociedad tan loca en la que vivimos, creo que la meditación es súper importante y la tendríamos que retomar o incorporar todos en nuestra vida, ¿no? Ujú. Un poquito de meditación, no hace falta que sea mucha, pero un poquito. Yo lo utilizo por la mañana, lo utilizo por la tarde o por la noche otra vez, un poco porque te centra, te Sí. centra profundamente y equilibra los dos hemisferios del cerebro, que normalmente tenemos el izquierdo a tope, a tope, a tope, a tope, y el derecho, que es el más intuitivo, más sutil, lo tenemos más dormido. Entonces sería cuestión de equilibrar los dos para ir pues por una línea un poquito más equilibrada.
Y en psicología, también en el tema de psicología positiva, hablan este tema de tener un cerebro ejecutivo, que es lo que le llaman, que es que esté integrados los dos hemisferios, que te Claro. permite ver más opciones, más posibilidades y no estar desde, porque claro, desde el hemisferio izquierdo estamos en ataque, huida o parálisis, que es el estado de estrés tan fuerte en el que continuamente estamos y no caemos en cuenta cómo daña tanto nuestra salud y genera tanta inflamación. Diana, has dicho algo súper importante, el estado de lucha-huida. Es que yo creo que es algo en los que la gente que hemos tenido estos diagnósticos estamos siempre en este estado de lucha-huida. Y al final hay solamente como dos estados, el de lucha-huida, que es igual a inflamación, enfermedad, y el estado de relajación, que es igual a salud, ¿no? El de lucha-huida es muy útil cuando se tiene que utilizar en un caso de extremo estrés, pero eso pasa una vez a lo mejor o al año, pero no como la gente que vivimos todo el rato en ese estado de estrés constante, de lucha-huida. Y eso es algo que yo creo que hay que ponerle el foco en no estar siempre tan a tope, tan a mil. Y creo que es un poquito difícil también por el tema de que nos adaptamos. Perdón, voy a conectar aquí porque ya vi que el celular se está bajando la batería. Un segundito, que aquí lo tengo. Ahí está mejor. Buenísimo. Entonces, en esta parte que estábamos hablando del estado de lucha o huida, nos adoptamos, o sea, somos tan buenos para adaptarnos que nos adaptamos a vivir en estrés y no nos damos cuenta que estamos viviendo en estrés. No, totalmente. Yo, mira, lo estaba pensando ayer que me acuerdo cuando tuve mi primer trabajo, justo saliendo de la universidad, que tuve mi primer trabajo de responsabilidad, que estaba en una empresa, que era responsable de un equipo. Me empecé a estresar tanto, pero en el momento no lo veía. Y ya se convirtió en una parte de mi manera de trabajar. Y siempre que estuve trabajando en los distintos departamentos o diferentes empresas, siempre tenía ese estado de estrés constante, de lucha-huida, y me pensaba que era lo correcto. Me pensaba que tenía que estar así para trabajar bien. Es como una Y mi medalla de cuerpo es... honor de la gente y la vida moderna. Es, no, yo voy al máximo, yo me empujo al límite, yo sobrepaso e incluso me arrollo. Exacto. No sé cómo será ahí en Ecuador, pero aquí en España hay una frase que yo digo mucho, que tenemos la mala suerte de ser hijos de la posguerra, de la posguerra española, en la cual hay como un pensamiento, con una sensación de que tenemos que trabajar mucho, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener un trabajo seguro, fijo, para no tener las necesidades que a lo mejor tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño, porque siempre estás con el sufrimiento encima de tener que hacer mucho, 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 mucho y nunca ser lo suficiente. Y en mi caso era algo que había incorporado demasiado en mi personalidad y todavía estoy trabajando para quitármelo de encima, porque muchas veces me doy cuenta de que todavía están esos resquicios. De hecho, esta semana ha pasado. Me gustaría compartirlo porque Claro, siempre pienso que no hay nada que sea casualidad, ¿no? Que si sí, estamos hablando tú, definitivamente. Diana, y yo ahora mismo es por algo y porque estamos en momentos que nos necesitamos, ¿no? Mutuamente. La semana pasada que tuve el COVID y que pasé mucho tiempo solo, ¿no? Todo el tiempo solo, me venían pensamientos a la cabeza, pensamientos de extrema responsabilidad, de tengo que hacer esto y no he hecho lo suficiente. Esta persona, también hay un pensamiento que es muy habitual, que es de ser como jueces, policía y todo el rato, ¿no? De este lo hace mal, criticar mucho lo que hace el otro, ¿no? Entonces tenía ese momento de pensar, este está haciendo esto que está mal hecho, yo lo haría mejor y este otro fatal. Todo el mundo es malo, ¿no? De repente todo el mundo lo hace mal. Y eso estaba muy presente todo el rato. Y tuve momentos incluso que se asemejarían a la depresión la semana pasada. Y yo estaba extrañado conmigo mismo, digo, wow, yo no soy de tendencia a la depresión. Yo soy muy optimista y más desde que me pasó lo que me pasó, ¿no? Soy de tendencia a ponte manos a la obra y sal de lo negativo, Ujú. pero tuve momentos bastante negativos que por suerte me di cuenta y ya dije, no, tengo que salir de aquí, pero es algo que se repite mucho y hay una tendencia a que esté ahí siempre, que esté ahí ese machaque. Somos muy machacones con nosotros mismos. Somos ¿Cómo muy, muy, saliste? muy pesados. Sí, es cierto. Cuenta a la gente.
¿cómo saliste? Porque creo que esa es una parte clave. Todos entramos y empezamos en la ruedita del disco rayado, donde seguimos en el mismo problema, no vemos más y seguimos estresándonos. ¿Cómo hiciste una vez que te diste cuenta y dijiste, wow, yo no soy así? ¿Qué pasos tomaste para decir, ok, aquí me desenredo porque esto no es lo que es? La semana pasada, ¿eh? ¿Cómo Ajá. salí la semana pasada? Mira, voy a decir una cosa que es anti-health coach. O sea, es totalmente lo que nunca recomendaría a un cliente, o sí, alguna vez. Pero mira, yo justamente di positivo del coronavirus el día de la noche de fin de año, que iba a ir a casa a unos amigos a celebrarla y no pude ir porque di positivo, ¿no? Entonces habíamos comprado algo para tomar y tal. Y tenía en mi casa algo para tomar. Pues mira, una de las maneras es ponerme una copita, ¿sabes? Para que la mente se evadiera un poco. Otra manera, ponerme a ver cosas que me hicieran reír, ver series, películas que me hiciesen reír, ponerme música que me gustase y que me ponga a cantar y a bailar. Escribir, a mí me funciona mucho escribir porque hay una parte de esta, cuando somos tan machacones, hay una parte importante de rabia, de agresividad, Ujú. ¿no? Y esa rabia, luego hablaremos de otro tema de Ayurveda, no sé si conoces un poquito Ayurveda, pero creo que es bastante interesante también con el tema de la autoinmunidad. Pues necesitaba que esta rabia, que este calor, porque al final es mucho calor, Ujú. saliera fuera. Cuando tenía fiebre, de hecho, tenía fiebre por el COVID, pero aparte yo estaba como rabioso por estos pensamientos de o yo no soy lo suficiente o los demás no son lo suficiente y tenía como una rabia. Necesitaba que esto saliera. Entonces, una manera fue, me iba a la calle a caminar por áreas donde no hubiera gente, ¿no? Porque no Ujú. podía estar en contacto con gente, iba a caminar o en mi casa me ponía a bailar o me ponía a escribir para sacarlo todo. O yo tengo en casa también un cojín de la rabia, un cojín para sacar las malas energías que le pego y muerdo porque hay que encontrar alguna manera para que todo eso salga de nuestro cuerpo, porque si se queda dentro de nuestro cuerpo, explota en nuestro cuerpo y nos ataca a nosotros mismos. Ujú. Entonces, cada uno tiene que buscar un poco su manera. Y eso me Yo gusta. también, Que pongas en evidencia que, porque las emociones todas las vamos a tener. Y desde la rabia hasta el amor, desde el miedo, todas son parte de este rango de experiencia de ser humano, si no, no seríamos humanos, los tenemos siempre. uh, Pero me encanta el hecho de que menciones, mira, tú tienes claro tu kit, o sea, ese, bueno, de vez en nunca, tal vez pegarme un traguito si en verdad lo necesito, si sentí que es el momento, salir a caminar en un horario en el que no pueda afectar a otras personas, pero yo sé, ustedes tienen espacios súper reducidos y si es que es por mi sanidad mental, necesito salir, lo voy a hacer de una manera responsable. El poder tener esta cosita para pegarte la almohada me parece fascinante. No sé si en algún yo momento necesito. probaste algún tipo de herramientas, bueno, movimiento también, pero herramientas como el tapping o como El este tipo de tapping, me cosas. encanta. Lo he tenido que utilizar el tapping. Yo me certifiqué, de hecho, bueno, hace poco estuve viviendo un mes y medio en Panamá, que ya había vivido varias veces en Panamá, pero esta última vez que estuve un mes y medio fue fantástico. Ay, qué rico. Allí sí, me encanta, me encanta. Y entonces allí me certifiqué tanto de tapping como de la ley de la atracción, que es algo que se nos olvida muchas veces, pero que tendría que estar presente, que en aquello que nos enfocamos es lo que se acaba materializando en nuestra vida, ¿no? Y el tapping es algo tan sencillo y tan aparentemente absurdo, porque no tiene como ninguna lógica ni por qué va a funcionar, pero es un sistema, una técnica de liberación emocional. Y lo que me gustó mucho del tapping es que el tapping no se enfoca solamente en lo positivo, que a veces el pensamiento positivo es como, me voy a enfocar solamente en lo bueno. El tapping está muy bien porque si tienes un pensamiento que es muy dañino o que te está causando dolor, te puedes enfocar en ese pensamiento un rato, dando las partes que tienes que dar de tu cuerpo para liberarlo y para que eso tan dañino deje de hacerte tanto daño. Eso, Totalmente. y Bueno, sí, yo está también estoy utilizando certificada en NFT, pero justo de bien. lo que mencionabas, algo que me parece súper bonito es que acepta. Y creo que la aceptación es la clave, es lo que mencionabas. O sea, reconoce lo malo, sí, porque si no acepto en donde estoy, ¿cómo voy a Total. tener poder de transformarlo?
Sí, Y a mí, eso es, Diana, eso me parece maravilloso y que lo tenemos que hacer y muchas veces se nos olvida o no queremos hacerlo porque es como demasiado doloroso o somos demasiado vulnerables si aceptamos las cosas malas o las cosas dolorosas. Y oye, estamos vivos, las tenemos que aceptar, es fantástico tenerlas. sí, es cierto que de repente hay cosas que tú sabes que si hicieras un tapping te podría servir muchísimo, pero dices, oye, es que no quiero reconocer esto porque qué feo. Pero en verdad que estas herramientas son maravillosas y lo que mencionabas de la ley de la atracción, que bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero sí tengo el entendimiento de que la mente no diferencia entre lo que imagina y visualiza que de lo que ve y percibe. Y esa es una de las Exactamente. razones por las cuales visualizar y va a generar que el cerebro reaccione de una manera que te lleve a tener comportamientos y acciones que te lleven a lograr llegar a ese lugar, que también me gustaría que la gente lo sepa. Ajá, Ya, buenísimo. has definido súper bien la ley de la atracción. Yo me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención la ley de la atracción cuando leí el libro del secreto que salió en 2005 o 2006 y el documental y fue muy, muy famoso. Y básicamente lo que dice que lo que piensas y lo que sientes te pone una frecuencia que te hace atraer cosas, ya sean positivas o negativas, depende de lo que estés pensando o sintiendo, ¿no? Eso es como muy simplista y parece que, ¿cómo va a ser tan fácil? Pero realmente es que tiene esa potencia. Si tú te enfocas y sientes cosas positivas que te traigan cosas buenas, es mucho más probable que eso sea lo que se manifieste. Luego tú tienes que tomar acción, por supuesto, no te vas a poner a hacer algo totalmente contrario, no tienes que hacer cosas que vayan en la línea, pero a lo mejor no tienes que hacer cosas que sean tan grandes o tan difíciles. A lo mejor un poco que tú pongas de tu parte es suficiente para que esas cosas buenas se materialicen. Y eso es muy importante porque también pasa al contrario. También si te enfocas en lo negativo, sientes cosas negativas y te pones a hacer cosas un poco negativas, es muy fácil que todo eso se empiece a materializar. Y todo está en nuestra mano. Esa parte es súper importante, me encantó, porque normalmente nos vamos al lado positivo, pero también sucede hacia el otro lado y es, o sea, no quiero hacer nada y sigo sin hacer nada y estoy deprimido y nadie más que yo puedo sacarme o de la depresión o de la enfermedad o de la falta de movimiento o la falta de acción. Nadie puede salvarnos más que nosotros mismos. Entonces es generar un kit de herramientas y encontrar y volver a conectar con este poder personal que Totalmente. no importa cuántas personas tengas alrededor haciéndote barra, si es que tú primero no agarras y te sacudes, así no tengas ganas, no te saca nadie. Totalmente, Diana, lo que estás diciendo, porque si tú no haces nada, ya es una acción. Uh -huh, Ya es que no estás haciendo nada, ya es negativo. uh -huh. Entonces, vale, en cuanto puedas, levántate, wake up y haz algo que sea positivo para ti, en cuanto puedas, Y sí, porque es lo que te va a llevar a algo mejor. definitivamente. Por eso es que cuando la gente me dice, pero es que no encuentro motivación, o sea, hay que regresar a conectar a ese poder personal. Es muy importante porque nadie te va a sacar, nadie te va a empujar. Eres el único, eres la única fuerza, en verdad, que puede generar milagros en tu vida. Eres tú. No existe otra persona que lo logre por ti. Yo te quería comentar, cuando voy a comenzar a trabajar con un cliente o este cliente está interesado en empezar a trabajar, tenemos pues una mini cita, ¿no? De unos 15 minutos. Creo que tú también lo haces, ¿no? Para Sí, conocernos y para hablar con la persona. Y lo que me sirve sobre todo es para saber si esa persona quiere tomar acción en su vida. Porque si exacto, la... exacto. Porque si es que no está lista y espera que tú le des todo, va a perder el Sí, tiempo. no se puede. Si la persona quiere que le des una píldora mágica o la dieta mágica solamente, es que no vamos a hacer nada. Yo quiero una persona que trabaje, que se quiera poner manos a la obra, que se quiera poner las pilas para tomar las riendas de su vida, porque yo no voy a hacer nada. O sea, yo te voy a acompañar, pero quien tiene que hacer las cosas eres tú. Y el que tienes que tener ganas de probar, de experimentar, de ponerlo en práctica, tienes que ser tú. Y es maravilloso cuando la persona con la que hablas quiere hacerlo, porque entonces enseguida que empiezas a trabajar, se empiezan a ver resultados sorprendentes que hoy hablaba con un cliente que le decía, a veces cuando uno tiene ganas y los resultados que se obtienen son muy poco diferentes de la magia, de alguna manera. O sea, empiezan a parecer cosas que son como muy locas, como muy mágicas, pero es porque la persona quiere y se pone manos a la obra.
Exacto. Cuéntanos un poquito porque hemos avanzado un montón y no quiero que nos pasemos de la hora porque si no luego la gente no lo ve. Pese a que es súper interesante, pero yo sé que la gente tiene su tiempo limitado y como hablabas, el tema de que las redes hay tanto y estamos Hay en esta tanto. sensación de no me quiero perder nada, entonces estamos en todo y no estamos en nada. Por eso es que quiero que sea lo suficientemente corto como para que cuando vean digan, sí, me lo tengo Claro. que ver. Aunque estoy seguro que el que se engancha ya empezó a verlo. Cuéntanos un poquito sobre el tema de la Ayurveda que querías comentarnos. Quisiera que también menciones un poquito del descanso, porque también sé que de ley tuvo que trabajar muchísimo en tu recuperación. Sí, el descanso es muy importante. Yo cuando trabajaba en el banco dormía cada día 6 horas solamente y lo había interiorizado como algo normal y no es normal dormir 6 horas. Yo creo que todo el mundo tendría que dormir entre 8 y 9 horas y hoy en día le dices a alguien que duerma 9 horas y le parece una locura. A mí yo lo he interiorizado ya y a veces duermo 8, a veces duermo 9 y no me importa. O sea, yo hace años que no uso despertador. Yo me voy a dormir y me despierto cuando me despierto. Y ya está, que normalmente son 8 o 9 horas. ¿En qué Y horarios es, estás durmiendo? Para que también la gente claro, sepa, porque esa es otra cosa que no yo voy cuadra. bastante con el ritmo circadiano, ¿no? Aquí, bueno, en España están bastante diferenciadas las estaciones del año y en cada estación anochece en una hora diferente, pero ahora mismo que estamos en invierno anochece bastante pronto. Entonces, yo estoy durmiendo a las 9 de la noche Ujú. normalmente y me despierto a las 6 de la mañana. Eso es lo que suele, 9, entre 9 y 10 duermo y a las 6 de la mañana estoy despierto. Esa es la Que nueva me cunde. medianoche. Para todos los que Sí, quieran estar sanos, definitivamente. y a mí me funciona súper bien porque a esa hora ya tengo sueño, entonces me dejo llevar por los brazos de Morfeo y me quedo dormido y cuando me despierto a las 6 pues me despierto y ya empieza mi día, ¿no? Me voy al gimnasio muy pronto por la mañana, ya empiezo mi actividad y bueno, lo tengo todo concentrado en la mañana y a mí eso me encanta y me da buenos resultados, o sea que a mí me parece genial. Y luego te quería comentar la Ayurveda, que lo decía antes, ¿no? La Ayurveda es muy interesante porque es la medicina tradicional de la India y se basa, o uno de los principios básicos es que hay tres doshas, ¿no? Tres tipologías de persona. Ujú. Y cada uno no es una tipología únicamente, sino que es una mezcla, pero tiene una principal y una secundaria normalmente. Todos tenemos las tres, pero tenemos una principal y una secundaria y estaría Kapha, Pita y Vata, que Así. cada uno que se las estudie, que se lo mire por internet. Pero da la casualidad, entre comillas, que, o lo que yo he visto, que las personas que tenemos diagnósticos autoinmunes normalmente somos Pita Vata. Así. Sí, eso es muy interesante. Si quieres, otro día hacemos otro live sobre este tema porque a mí me parece muy, muy fuerte. Ay, sí, yo Pita soy bata pita, pero así Tú que eres Batapite, bueno, yo lo veo ya bastante fácil por la fisionomía de las personas y tal, pero tú eres más Bata, pero tienes Pita ajá. también. Entonces, yo soy Pita y tengo Bata también. No soy Bata Pita, soy Pita Bata, pero eso da igual, porque si tenemos los dos, a veces va a estar uno equilibrado y otro desequilibrado. Ujú. Todos son buenos si están en equilibrio y todos son negativos si están desequilibrados. Entonces, en los diagnósticos autoinmunes muchas veces se desequilibra mucho el pita, que es el calor, que es Ujú. la ira, la pasión, que en un estado balanceado es súper bueno, pero cuando está desequilibrado, pues nos explota a nosotros mismos y nos destroza por dentro, nos quema. Entonces, es muy interesante chequear cómo es el estado pita y cómo es el estado bata balanceado y tomar las cosas balanceadas y seguir teniéndolas en nuestra vida, pero también prestar atención a cómo es cuando está balanceado, que seguramente te vas a sentir identificado con muchas cosas, hacer check, 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 en todo esto me siento identificado y ver qué puedo hacer cuando me pasa que está desbalanceado. Y si soy Mm. consciente de ello, hay pequeñas cosas, pequeños tips muy fáciles, como por ejemplo lo que acabamos de decir, de irte a dormir a una hora, despertarte a otra hora, o sea, con los ciclos circadianos, tener rutinas de me levanto hasta ahora, hago esto, luego hago esta cosa. Esa es una Eh, de las primeras cosas que trabajo con la gente porque en verdad vamos por la vida sin tener una claridad de cómo estoy estructurando mi día. Y si es que no lo estructuro, si no le doy una forma, el estrés es una de las formas más fáciles de reducir el estrés, tener una estructura clara de Totalmente. por dónde te vas a ir moviendo y la mejor manera de incluir incluso otro tipo de hábitos que te beneficien, que supongo que es por donde vas a ir.
Totalmente, o sea, para mí es fundamental tener una estructura. Aparte, los que nos dedicamos, supongo que también te pasa, que los que nos dedicamos a un trabajo que no es convencional, que no te levantas por la mañana y tienes, bueno, no sé si tú tienes un trabajo convencional No, aparte. también me dedico a esto. Ok, pues entonces no tienes esto que levantarte por la mañana, ir a la oficina, fichar y salir a una hora, sino que nosotros somos nuestro propio jefe, que es maravilloso, pero también tiene toda la incertidumbre del mundo y a veces pues no lo tienes todo ocupado y a veces no sabes qué hacer. Entonces, para nosotros yo creo que es muy importante tener la agenda organizada, tener una agenda y tener unas rutinas y darnos una estabilidad, una tierra que nos falta, porque como te comentaba antes en Ayurveda es Vata, Pitta, Kapha. Ujú. Kapha sería el que es más tierra y nosotros a veces tenemos poca de esta tierra. Y como tenemos poca, nos la tenemos que autogenerar nosotros. Entonces nos va muy bien tener estos horarios, estas rutinas para engancharnos al suelo y tener unas raíces, estar enraizados a algo que nos dé una seguridad. Ah, qué interesante. Y mira, yo hubiera pensado también, ahorita que mencionaste eso, el tema de grounding, de ir a caminar en la tierra, también es una Sí, manera muy claro. fuerte de reenraizarte, ¿no? Ujú, Y súper. Sí, todo lo que nos dé un enraizamiento y muchas veces es un enraizamiento autogenerado y tiene que ser enraizarnos en unas raíces y en una tierra fértil y que nos dé lo que nos va a dar salud. Entonces nosotros tenemos que elegir nuestra tierra, nuestras semillas, nuestras raíces, ¿no? Entonces nos tenemos que enraizar en lo que nos haga bien porque nos podemos enraizar en información tóxica, en información que nos haga mal. Y es muy importante para nosotros enraizarnos en lo que nos haga bien. Bien, 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 siempre. me parece fantástico ese tema de generar algún tipo de certeza que te beneficie. Eso es a lo que te estás refiriendo en este momento. O sea, La certeza, has dicho la palabra certeza, que es una de mis favoritas, ¿no? Creo que es muy importante nosotros autoconstruirnos la certeza, porque la certeza puede ser cierto lo que queramos creer, puede ser cierto lo bueno, como decíamos antes, como lo malo, pero lo que se va a materializar es lo que tenemos una certeza y tenemos que crearla nosotros mismos e ir a por definitivamente. ella. Ay, qué maravilla. Sí, tenemos que hacer el otro live y conversar sobre este otro tema de los doshas y un poco de Ayurveda. Pero bueno, Ujú. démosles un cierre ahora a la gente. Entonces, para cerrar, si es que tendrías que resumir este live con tres cosas que quisieras que la gente se lleve, ¿qué dirías? Bueno, soy un poco malo haciendo esto de tres cosas solamente. Voy O a las que decir lo creas que que me... son las súper importantes que crees que ahora les podría servir. Mira, yo creo que al final lo que nos sucede en la vida es porque es para nosotros, ¿sabes? Y entonces por muy duro que sea, si hemos tenido, tú también estás en ello, si hemos tenido estos diagnósticos que son horribles, si nos escuchamos, podemos escuchar ahí que eso nos ha pasado por algo y nos está hablando nuestro cuerpo, nuestra vida y nos está dando información. Entonces, la tenemos que tomar con cariño, abrazarla, saber que podemos salir de ahí y tomar acción, pero sobre todo tratarnos con... Me emociono, tío, es que siempre que digo algo así que me toca se me aguan los ojos. Qué hermoso. Eh, Creo que es muy importante que sepamos que si algo nos pasa es porque está en nuestra vida, porque lo podemos solventar, si no ni siquiera nos pasaría. Y tenemos que escucharnos a nosotros mismos y tratarnos con mucho cariño, con mucho amor, porque nos hemos dado tanta caña, nos hemos tratado tan mal que no es necesario. Hay que empezar a ser nuestros mejores amigos y no nuestros peores enemigos. Entonces es el momento de querernos y de cuidarnos. Y en cuanto nos damos un poquito de cariño, todo empieza a funcionar bien. Qué hermoso, José. Eso quería decir. Me encanta porque es justamente, o sea, ¿cómo puedes amarte si no te conoces? Y muchas veces la enfermedad es una herramienta para empezar a conocerte, para empezar a observarte, para hacer, dejar de posponer lo que Tu vida. ya tiene que resolverse ahora porque es un regalo básicamente de tu cuerpo decirte, mírate, ya no Sí. puedes dejar pasar más tiempo, tienes que hacerlo ahora y estoy aquí justamente por este amor para que te veas, para que te reconozcas enteramente y para que te ames completamente y te veo y te abrazo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo porque las palabras que tú también me Igualmente. dijiste me movieron impresionantemente porque creo que no va solo con la enfermedad, va con las cosas que nos suceden en la vida y que van pasando, porque en parte es el cuerpo, pero también es la vida.
La vida Es que la vida. a lo que nos lleva directamente es a decir, ámate, conócete, acéptate y recibe lo que viene como un aprendizaje para seguir creciendo y cuidándote. Totalmente. Y es hora de vivir nuestra vida, no podemos posponerla más, lo has dicho muy bien. Esto nos pasa muchas veces porque posponemos nuestra vida y no hay que abrazarla. Ujú. Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. José, muchísimas gracias. Ha sido A ti. súper emotivo. Creo que estamos cerrando así con los ojitos, con un poquito Los ojitos de ahí. agua, pero lindo, lindo, porque Eso es pudimos bueno, eso es bonito. conectar con todo. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que no vieron desde el comienzo, tienen que regresar a ver. Y por favor, síganle a José. Él tiene muchísima información para compartirles. Está en la cuenta El Hijo Vida, que también lo voy a etiquetar al final de este live para que lo sigan. Y bueno, sigan inspirándose con toda esta información. Ustedes saben que el poder está en sus manos Está y dentro nuestro. también hay ayuda si es que la necesitan. Te mando un abrazo grandísimo, José. Gracias por Un tu besazo tiempo. muy fuerte a ti, por este tiempo tan bueno. Gracias Chao, a estamos en todos. contacto. Chao, chao. Chao.